La escena política española ha entrado en una fase donde cada gesto importa, cada declaración pesa y cada movimiento adquiere una dimensión que va más allá de la coyuntura. En este contexto, lo que ha ocurrido estos días refleja algo fundamental. Ayuso y Feijóo han perdido por completo el control del relato, y Pedro Sánchez, lejos de estar a la defensiva como tantas veces ha repetido la derecha, ha demostrado que sigue siendo el actor político más capaz de manejar los tiempos, la agenda y el pulso institucional del país. Lo que vemos ahora es el resultado de años de estrategia basada en el ruido, un Ayuso que se creció mediáticamente al calor de la pandemia, del enfrentamiento permanente y de la construcción de un personaje político que vive del conflicto, y un Feijóo que llegó a la dirección del PP con la promesa de moderación, de solvencia y de volver a un centroderecha responsable, y que hoy aparece como un líder apagado, sin autoridad interna y superado por las dinámicas de su propio partido. Y el choque entre estas dos figuras no es simplemente una anécdota, es el corazón del problema político del PP. Ayuso, acostumbrada a que cada palabra suya sea amplificada, que cada declaración genere titulares y que cada frase exagerada se convierta en carnaza mediática, ha entrado en un terreno donde su estilo ya no funciona con la misma eficacia. Porque cuando la realidad empieza a contradecir el discurso deja de ser útil. Y la realidad madrileña es brutal: colapso sanitario, desigualdad creciente, un mercado inmobiliario imposible de sostener para la mayoría, deterioro de servicios públicos básicos, y un modelo fiscal diseñado para beneficiar a los grandes patrimonios mientras la juventud madrileña se ahoga en la precariedad. A medida que esta realidad se vuelve más visible, el discurso de Ayuso, ese discurso hecho de exabruptos, frases huecas, apelaciones culturales importadas de la derecha estadounidense, ataques personales y victimismo político, empieza a sonar como un ruido de fondo al que cada vez menos gente presta atención. O peor, un ruido que ya solo convence a los convencidos. Lo que ha ocurrido esta semana es precisamente eso. Sánchez realizó un movimiento político que recolocó el centro de gravedad de la conversación pública, y la reacción de Ayuso fue de pánico. Y ese pánico se nota no solo en las palabras, sino en el tono, en la velocidad de sus intervenciones, en la necesidad cada vez más urgente de estar presente en todos los focos. Para Ayuso, perder el marco comunicativo es perder poder. Y esa sensación la descoloca profundamente. Porque Ayuso no es una política diseñada para gobernar, es un personaje diseñado para ocupar espacio. Su liderazgo se basa en la intoxicación informativa permanente, en el antagonismo absoluto, en la construcción de una identidad política que se cree atacada por todos y que necesita constantemente reafirmarse mediante la confrontación. Cada vez que Sánchez marca la agenda, y en esta ocasión lo ha hecho con una claridad innegable, Ayuso queda reducida a la reacción, y cuando reacciona lo hace sin estrategia, sin control y sin pausa. Feijóo, por su parte, aparece como un líder desbordado por las circunstancias. Su intento de dibujar un PP moderado, fiable, institucional, choca directamente con la realidad interna de su partido. Es imposible construir moderación cuando tu figura más mediática es Ayuso. Es imposible proyectar solvencia cuando tu baronesa territorial más potente te desautoriza semana tras semana. Es imposible ofrecer un proyecto de país cuando tu partido vive atrapado en el cortoplacismo, en el cálculo electoralista y en la necesidad permanente de contentar a la ultraderecha. El PP es hoy un partido fracturado, y esa fractura ya no puede ocultarse. Lo que antes se disimulaba con discursos de unidad ahora salta a la vista incluso para los votantes más fieles de la derecha. Feijóo intenta mantener una postura institucional, pero cada vez que abre la boca, Ayuso lanza dos titulares incendiarios que lo neutralizan. Y cuando no es Ayuso, son los medios conservadores, que han convertido a la presidenta madrileña en su figura de referencia, relegando al propio Feijóo a un papel secundario en su propio espacio político. La situación es tan evidente que incluso dentro del PP empiezan a surgir voces, discretas, pero cada vez más numerosas, que cuestionan la falta de liderazgo del gallego. Y cuando un liderazgo se cuestiona internamente, deja de ser liderazgo. Feijóo no controla el partido, y eso es algo que Sánchez ha sabido aprovechar de manera quirúrgica. Porque Pedro Sánchez, al contrario del relato que la derecha ha intentado imponer, no está ni débil, ni acorralado, ni aislado. Está ejerciendo poder político con una inteligencia estratégica que deja al PP sin margen de maniobra. Y cuando un partido opositor no tiene margen, no tiene relato. Y cuando no tiene relato, solo le queda el ruido. Y el ruido, cuando es constante y no se corresponde con la realidad, termina desgastando a quien lo produce. El movimiento de Sánchez, sea cual sea en esta semana concreta, desde una decisión institucional hasta una iniciativa legislativa, desde una declaración internacional hasta un anuncio sobre políticas públicas, ha obligado al PP a cambiar de guión sobre la marcha.
Eso siempre genera tensión interna, pero en el caso del PP de Feijóo y Ayuso genera caos. Feijóo, obligado a posicionarse a la carrera. Ayuso, obligada a gritar más fuerte para no quedarse fuera de plano. Los portavoces populares, improvisando discursos contradictorios. Los medios afines, intentando tapar la descoordinación pero multiplicando la confusión. Y mientras tanto, Moncloa marca el ritmo. Para la izquierda, esto es una oportunidad. Una oportunidad para mostrar que la derecha española no tiene proyecto, porque su única propuesta es un regreso al pasado, reducción de impuestos a los ricos, privatización encubierta de servicios públicos, políticas de vivienda diseñadas para los fondos buitre, discursos de odio camuflados de libertad de expresión, y un concepto de España que excluye más de lo que integra. Ayuso representa ese proyecto, un neoliberalismo emocional, reaccionario, disfrazado de modernidad madrileña. Feijóo representa su versión más clásica, gestión tecnócrata para beneficiar a los de arriba, mientras finge preocuparse por el ciudadano medio. Y ninguno de los dos tiene la capacidad de construir una alternativa de país sólida. Lo irónico es que el PP lleva 2 años intentando vender la idea de que Sánchez está al borde del colapso político, pero lo que muestran las últimas semanas es lo contrario. Quien está al borde del colapso es el propio PP porque su liderazgo interno se desmorona, su estrategia comunicativa es errática. Su discurso cambia cada 3 días y su visión de España está totalmente desconectada de las necesidades reales de la mayoría social. Sánchez, mientras tanto, hace exactamente lo que la derecha no esperaba: gobernar. Gobernar con iniciativa, gobernar con agenda propia, gobernar desde una posición que no se limita a resistir, sino que apuesta por ampliar derechos, consolidar políticas públicas y mantener a raya a una derecha que vive instalada en la sobreactuación permanente. El pánico de Ayuso estos días no surge porque Sánchez la haya atacado directamente. Surge porque Sánchez ha demostrado que sigue siendo el quien marca el juego, y cuando no es ella quien decide los temas, pierde visibilidad, pierde control y pierde capacidad de agitación. El desbordamiento de Feijóo no se explica solo por sus errores propios, sino por su incapacidad para gestionar a una Ayuso que ya no respeta límites internos ni externos. Y esa incapacidad queda cada vez más expuesta. Por eso esta semana ha dejado una imagen política muy clara: la izquierda tiene iniciativa y la derecha tiene ruido. Pero el ruido, sin estrategia, sin cohesión y sin proyecto, es El ruido, sin estrategia, sin cohesión y sin proyecto, es impotente. Si en la parte 1 analizábamos cómo Ayuso entra en pánico y cómo Feijóo aparece desbordado ante los movimientos de Pedro Sánchez, en esta segunda parte vamos a profundizar en lo que realmente está ocurriendo dentro del PP y cómo la dinámica interna del partido se ha convertido en su principal debilidad política. Porque lo que estamos viendo no es solo descoordinación, es una crisis estratégica de fondo que amenaza con estallar justo cuando la derecha creía tener el futuro asegurado. Para entender esta crisis es importante recordar algo que muchos analistas pasan por alto. El PP no ha logrado recomponerse completamente desde la guerra interna que acabó con Pablo Casado. Aquel episodio dejó cicatrices profundas. La operación mediática y política que consiguió descabezar al entonces líder, una operación en la que Ayuso fue protagonista absoluta, creó un precedente peligroso. En el PP, el liderazgo ya no se conquista por cohesión interna ni por proyecto político, sino por capacidad de presión mediática. Eso significa que Ayuso, desde el primer día de Feijóo como presidente del partido, se ha movido con una sensación de superioridad. Ella sabe que maneja un poder que ningún varón del PP ha tenido antes. Controla la Plaza de Madrid, el altavoz mediático más grande del país, cuenta con el apoyo casi total de la prensa conservadora y se ha convertido en una referencia para la derecha radicalizada que Vox no logra retener. Esto convierte a Ayuso en un activo electoral, sí, pero también en una amenaza interna. Y Feijóo lo sabe perfectamente. Ese equilibrio inestable explica por qué estos días se nota una tensión especial en el PP. Cada gesto de Ayuso, cada declaración incendiaria, cada acusación sin fundamento, cada ataque exagerado, fuerza al líder nacional a asumir su marco. Si Feijóo intenta desmarcarse, los agitadores mediáticos lo acusan de blando. Si intenta sumarse al ruido, demuestra que no controla su partido y que depende por completo del extremismo madrileño. Este dilema constante hace imposible construir una línea política coherente. Y aquí está el verdadero problema. Sánchez lo sabe. Moncloa ha aprendido a encontrar la grieta exacta del PP y a presionar ahí para romper su equilibrio interno. No es casual que cada vez que Sánchez toma la iniciativa pública, Ayuso se dispare en los medios.
La presidenta madrileña entiende cualquier movimiento de Sánchez como una oportunidad para reforzar su perfil, incluso aunque eso perjudique al partido en su conjunto. Eso genera una situación absurda. Cada vez que Sánchez habla, Ayuso se siente obligada a contestar, aunque lo que diga sea contraproducente para su partido. Y cada vez que Ayuso contesta desde su tono habitual, hiperbólico, agresivo, emocional, Feijóo queda relegado a una posición de debilidad. La imagen que proyecta el PP es la de un partido que no coordina sus mensajes, que vive atrapado en una disputa permanente y que prioriza la pugna interna sobre la oposición al gobierno. Esta semana ha sido el ejemplo más claro. Mientras Sánchez consolidaba su posición institucional, el PP entraba en modo caótico. Un día decían una cosa, al día siguiente decían otra, y Ayuso improvisaba frases que ocupaban tertulias enteras durante horas, dejando al resto del partido sin margen para recomponer el discurso. Feijóo intentaba mantener un tono serio, pero cada intervención suya quedaba eclipsada por la última ocurrencia de Ayuso. Y esto tiene un coste político enorme. Un partido que no demuestra estabilidad interna no puede aspirar a gobernar un país. De hecho, uno de los mayores errores estratégicos de Feijóo ha sido aceptar que Ayuso liderará la comunicación emocional del partido. Eso significa que, aunque él sea el líder, quien realmente articula la ideología del PP en el imaginario público es ella. Y eso implica que el PP se mueve hacia donde Ayuso empuja, una derecha cada vez más radicalizada, más agresiva, más dependiente del discurso antiprogresista y más alejada del centro político. Feijóo intentó en su momento hacer lo contrario, recuperar a votantes que se habían ido a Ciudadanos, presentarse como un gestor serio, pactista, europeísta. Pero Ayuso dinamita ese plan día sí y día también. Cada vez que habla, anula la estrategia de moderación. Cada vez que impone un marco de confrontación cultural, obliga al PP entero a jugar en su terreno. Y Feijóo, que prometía disciplina interna, ha demostrado que no puede, o no se atreve, a frenarla. El resultado es que el PP vive atrapado entre dos almas irreconciliables. La del conservadurismo clásico, representado por Feijóo, que pretende gobernar desde el centroderecha. Y la del populismo neoliberal reaccionario, representado por Ayuso, que vive del conflicto y de la radicalización permanente. El problema es que la segunda alma es más ruidosa, más mediática, más viral. Y en la política actual, eso se convierte casi automáticamente en liderazgo de facto. Este choque interno explica por qué el PP lleva meses sin poder construir un relato sólido contra Sánchez. Intentan vender la idea de que el gobierno está débil, pero cada vez que lo intentan, la realidad los desmiente. El gobierno sigue aprobando leyes, sigue cerrando acuerdos parlamentarios, sigue liderando debates en Europa y sigue imponiendo su agenda. Mientras tanto, el PP está atrapado en debates internos, en reacciones improvisadas y en guerras culturales importadas. Y es aquí donde entra la otra gran debilidad del PP, su incapacidad para hablar de problemas reales. Mientras Sánchez ocupa agenda con políticas económicas, medidas sociales o propuestas institucionales, el PP responde con ruido ideológico. La sanidad pública en Madrid se derrumba, pero Ayuso habla de complots. La economía mejora, pero Feijóo habla de sensaciones. Los salarios suben, pero el PP habla de ocupas imaginarios. El gobierno impulsa medidas de vivienda, pero el PP defiende a los fondos buitre sin decirlo abiertamente. Este contraste entre política real y política de humo le está pasando factura a la derecha. Porque la mayoría social quiere soluciones, no eslogans. Y cada vez que el gobierno presenta una medida que afecta al bolsillo de la población, el PP se queda sin discurso. Lo vimos con la subida del salario mínimo, con la reforma laboral, con los impuestos a la banca y a las energéticas, con las ayudas al alquiler, con las becas, con la protección de los ERTE. En todos y cada uno de esos momentos, el PP se opuso primero, se tragó sus palabras después y terminó intentando cambiar de tema. Eso desgasta. Y desgasta mucho. La ironía es que el PP podría haber aprovechado momentos concretos para construir un discurso alternativo sólido, pero su estrategia comunicativa depende demasiado de la emocionalidad, y la emocionalidad la controla Ayuso. Por eso cada vez que el gobierno toma una decisión importante, el PP responde con exceso, con desmesura, con dramatización. Y la dramatización permanente termina perdiendo fuerza. Nadie se cree que España esté siempre al borde del abismo, como dice Ayuso. Nadie se cree que cada medida de Sánchez sea el fin del país. Nadie se cree que el gobierno sea dictatorial mientras ellos gobiernan en varias comunidades sin ningún obstáculo democrático. Y ese exceso se vuelve en su contra. Sánchez, en cambio, ha logrado convertir la sobriedad en arma política.
Que el presidente no entre al barro, o no lo haga siempre, hace que el barro de la derecha parezca infantil. La estrategia es simple: si el adversario se degrada solo, no le des una mano para salir del agujero. Lo que ha ocurrido estos días encaja perfectamente en esta dinámica. Ayuso ha vuelto a sobreactuar. Feijóo ha vuelto a improvisar respuestas que no convencen a nadie. El PP ha vuelto a mostrar fracturas internas. Y Sánchez ha vuelto a imponer el ritmo. La pregunta ahora es: ¿puede el PP seguir así sin romperse? Porque si Ayuso sigue desbordando a Feijóo y Feijóo sigue sin autoridad, el partido acabará enfrentándose a un dilema inevitable. O se modera para volver al centro, o se entrega definitivamente a la radicalización madrileña. Ninguna de las dos opciones es fácil. Y esta semana ha demostrado lo lejos que están del consenso interno. Para entender por qué Ayuso entra en pánico y Feijóo aparece desbordado, hay que analizar no solo las tensiones internas del PP, sino también la capacidad del gobierno, y especialmente de Pedro Sánchez, para imponer el marco político. Esta dinámica está siendo determinante en la política española y explica por qué la derecha lleva meses intentando construir un relato que no termina de cuajar. En política, quien marca el marco gana. Y esta semana, como tantas otras últimamente, lo ha marcado Sánchez. Lo ha hecho utilizando tres herramientas fundamentales: iniciativa institucional, proyección internacional y disciplina comunicativa. Tres herramientas que el PP no domina, o directamente, no puede utilizar. Empecemos por la primera, la iniciativa institucional. Para un gobierno, la capacidad de dictar la agenda legislativa y de ejecutar políticas públicas es un arma política de primer orden. No se trata solo de aprobar leyes o anunciar medidas, sino de elegir el momento exacto para mover ficha, y de hacerlo cuando el adversario está más vulnerable. En las últimas semanas, Sánchez ha demostrado que su equipo tiene una lectura quirúrgica del momento político. Cuando el PP está sumido en una crisis interna o capturado por los fuegos artificiales de Ayuso, el gobierno lanza medidas que capturan la atención mediática y obligan a la derecha a reaccionar. Y cuando un partido está en modo reacción constante, pierde autoridad, pierde control del relato y pierde capacidad de análisis. La iniciativa del gobierno ha generado una presión enorme sobre un PP que no logra definir una respuesta coherente. Si Sánchez anuncia una medida económica, Ayuso responde con un ataque cultural. Si Sánchez impulsa una política social, Feijóo improvisa argumentos contradictorios. Si Sánchez toma una posición en política internacional, los medios conservadores intentan forzar un escándalo improvisado. Pero nada de eso cuaja, porque la línea argumental cambia cada 48 horas. Y aquí aparece el segundo elemento clave, la proyección internacional de Sánchez. Mientras la derecha española se cierra sobre sí misma, atrapada en guerras culturales internas y en una visión estrecha de la política, Sánchez está reforzando su figura en el escenario europeo. Su papel en el Consejo Europeo, su interlocución con los principales líderes de la UE, su posición sobre cuestiones clave, como la regulación de la inteligencia artificial, la transición energética, las relaciones con Latinoamérica o la defensa de los derechos sociales, lo han colocado como uno de los referentes progresistas del continente. Esto molesta profundamente a la derecha española. Porque mientras Ayuso y Feijóo alimentan un discurso que presenta a España como un país al borde del colapso, Europa está viendo justo lo contrario: estabilidad institucional, crecimiento económico por encima de la media, políticas sociales que son observadas con interés y un liderazgo político más sólido de lo que la derecha quiere admitir. Y esa contradicción entre el relato catastrofista del PP y la percepción internacional genera un ruido que descoloca a la derecha. Sánchez utiliza esta ventaja internacional para reforzar su imagen interna. Un presidente con agenda global, con prestigio en Europa, con capacidad de liderazgo en un momento en que la ultraderecha avanza en el continente pero España se mantiene como un bastión progresista. Y eso, para un amplio sector de la sociedad española, transmite seguridad y estabilidad, justo lo que el PP no puede ofrecer en este momento. El tercer elemento es la disciplina comunicativa. Aquí es donde el contraste entre el PSOE y el PP se vuelve más evidente. Mientras el PP salta de un mensaje a otro, improvisa discursos contradictorios y permite que Ayuso marque la línea con sus ocurrencias diarias, el gobierno mantiene un tono coordinado, unificado y calculado. Los ministros aparecen con argumentarios sólidos, el presidente interviene solo cuando es estratégico, y el partido evita entrar en batallas estériles. Este control del mensaje se nota en la forma en que se gestionan los ataques de la derecha. Cuando Ayuso lanza una acusación disparatada, el gobierno no reacciona con indignación ni se deja arrastrar al barro. Se limita a señalar los hechos, a mostrar resultados, a colocar cifras sobre la mesa.
Mientras la derecha grita, la izquierda explica. Y eso, en un país cansado del ruido, empieza a tener un efecto político clarísimo. Lo que ha ocurrido estos días es un ejemplo perfecto. Ayuso ha intentado imponer su relato con declaraciones grandilocuentes, acusaciones vagas y una retórica de confrontación permanente. Feijóo ha intentado seguirle el ritmo, pero sin convicción, sin claridad y sin autoridad. Mientras tanto, Sánchez ha mantenido la calma, ha dado un paso estratégico en la agenda institucional y ha dejado que la derecha se ahogue en su propia exageración. Ese contraste no pasa desapercibido para la ciudadanía. No estamos en 2018, cuando la derecha podía instalar fácilmente ideas falsas o generar titulares explosivos capaces de tumbar líderes. Hoy la gente es más crítica, más desconfiada del ruido mediático y más sensible a los resultados concretos. Y los resultados concretos del gobierno, gusten más o menos, están ahí: crecimiento económico, récord de empleo, salarios que suben, protección social ampliada, legislación progresista aprobada y un clima de estabilidad general muy alejado del relato apocalíptico de la derecha. La incapacidad del PP para gestionarlo está generando una imagen de improvisación constante. Cada vez que Sánchez mueve ficha, el PP responde de forma atropellada. Cada vez que el gobierno anuncia una medida, la derecha queda descolocada. Cada vez que PSOE y Sumar acuerdan una posición conjunta, el PP cae en contradicciones internas. Y este desgaste constante está empezando a percibirse incluso en su electorado. De hecho, en muchas encuestas recientes se observa un fenómeno claro: el PP no crece. Se estanca o incluso retrocede ligeramente. Esto no se debe solo a los errores de Feijóo o a las salidas de tono de Ayuso, sino a una percepción más profunda: la derecha no ofrece estabilidad. Es un partido que cada semana da una imagen distinta, que vive de la confrontación, que depende emocionalmente del conflicto y que no proyecta una visión de España clara y creíble para los próximos años. Sánchez, en cambio, sí proyecta esa visión. Puede gustar o no, pero existe una España que apuesta por la transición ecológica, por la reindustrialización, por la igualdad de género, por la ampliación de derechos, por una economía más equilibrada y por un papel relevante en Europa. Frente a eso, ¿qué ofrece el PP? Bajadas de impuestos a los ricos, privatizaciones encubiertas, un discurso nacionalista rancio y una guerra cultural permanente. Este contraste se hizo especialmente evidente esta semana. Mientras el gobierno avanzaba en su agenda, Ayuso se dedicaba a lanzar acusaciones casi cómicas, intentando convertir cualquier asunto en un escándalo nacional. Feijóo intentaba mantener una imagen de presidenciable, pero quedaba eclipsado por la estridencia madrileña. Y así, una vez más, el PP terminó convertido en un partido que reacciona a Sánchez, en vez de imponer su propio camino. La izquierda debe aprovechar este momento para consolidar su posición, pero no puede dormirse. Porque aunque el PP esté en crisis, la derecha española siempre tiene capacidad de reorganizarse cuando huele oportunidad. La clave estará en si Feijóo consigue recuperar autoridad interna, algo que a día de hoy parece improbable, o si Ayuso decide dar un paso adelante y convertir su proyecto en una alternativa nacional, algo que aterroriza tanto a sectores moderados del PP como a parte del establishment económico. Pero mientras esa disyuntiva no se resuelva, Sánchez seguirá teniendo la ventaja. No por carisma, no por simpatía, no por magia política, sino por algo más simple y más efectivo: control de la agenda. Y cuando en política controlas la agenda, controlas el ritmo. Y cuando controlas el ritmo, los demás bailan a tu compás. Ayuso, acostumbrada a imponer el compás, no soporta tener que bailar al ritmo de Sánchez. Por eso entra en pánico. Feijóo, acostumbrado a parecer calmado, no soporta que se note que no controla a su propio partido. Por eso aparece desbordado. Y Sánchez, acostumbrado a que lo dieran por muerto, sabe que cada movimiento lo mantiene exactamente donde quiere estar, en el centro del tablero, con la iniciativa en la mano y con la derecha atrapada en sus contradicciones. El momento político que atraviesa España no es simplemente un episodio más dentro de la polarización habitual. Lo que estamos viendo es un reajuste profundo del tablero, un desplazamiento del centro de gravedad que está dejando al PP completamente descolocado. Ayuso en pánico, Feijóo desbordado y Sánchez imponiendo el ritmo no son imágenes aisladas. Forman parte de una dinámica estructural que está cambiando el equilibrio de fuerzas para los próximos meses. Y el PP, aunque presume de fortaleza, sabe perfectamente que este nuevo escenario le es desfavorable. En primer lugar, la derecha está sufriendo una crisis interna que ya no puede esconder. La operación que terminó con Casado dejó heridas que no se han cerrado y estableció un precedente peligroso. En el PP manda quien controla el ruido,
no quien controla la organización. Ese es el origen del liderazgo paralelo de Ayuso. Ella opera al margen de Feijóo, imponiendo su propio discurso, su propio ritmo y su propio estilo, sin tener en cuenta el proyecto nacional del partido. El resultado es que el PP aparece fracturado, sin una dirección clara y sometido a una tensión interna permanente entre la lógica institucional y la lógica del espectáculo. Esto condiciona completamente la estrategia del partido. Feijóo querría presentarse como la alternativa moderada, seria, fiable, europeísta. Pero no puede. Cada vez que intenta marcar una línea sensata, Ayuso la dinamita con una frase incendiaria o con un giro comunicativo que obliga a todo el PP a radicalizarse para no quedar como blandos. Feijóo no lidera el PP, gestiona el caos que Ayuso genera. Y eso no es sostenible. No puede proyectarse como presidenciable alguien que ni siquiera logra imponer respeto dentro de su propia casa. Y la gente lo percibe. Las élites económicas, que suelen ser pragmáticas, también lo perciben. El establishment español siempre prefiere gobiernos conservadores, pero no a cualquier precio. Necesitan estabilidad, previsibilidad, disciplina. Y Ayuso representa justo lo contrario: volatilidad, improvisación, estridencia. Los grandes sectores empresariales observan con preocupación cómo la presidenta madrileña tensiona al partido, desgasta a Feijóo y debilita la imagen de solvencia que el PP intenta vender. La posibilidad de que Ayuso termine condicionando o incluso liderando un proyecto nacional inquieta profundamente a quienes priorizan el orden sobre el ruido. Este nerviosismo interno se mezcla con otro factor: Vox ya no es el aliado dócil que el PP esperaba. La extrema derecha está en franco declive, y cuando un partido así pierde fuerza electoral, su reacción habitual es radicalizarse más. Eso coloca al PP en una trampa. Si se modera para recuperar el centro, pierde apoyo en la derecha radicalizada. Si se acerca demasiado a Vox, pierde credibilidad institucional y aleja a la mayoría moderada. Es un equilibrio imposible de sostener. Y lo grave es que Ayuso sí sabe jugar esa doble estrategia. Coquetea con el votante ultra mientras mantiene un discurso liberal para las élites. Feijóo, en cambio, no sabe competir en ese terreno híbrido y queda atrapado en una posición indecisa que no convence a nadie. Mientras tanto, el gobierno ha logrado algo que la derecha no esperaba: reactivar a la base progresista. La ofensiva judicial mediática contra Sánchez, lejos de debilitarlo, ha generado una reacción emocional muy fuerte en la izquierda social. Hay un efecto de defensa del gobierno que no se veía desde la moción de censura de 2018. Cada vez que Ayuso exagera, cada vez que Feijóo improvisa, cada vez que los medios conservadores intentan forzar un escándalo artificial, una parte importante de la sociedad reacciona cerrando filas en torno al gobierno. Además, el Ejecutivo tiene algo que la derecha no ha sabido contrarrestar: materialidad. Políticas concretas que afectan a la vida de millones de personas. Subidas del salario mínimo, mejora de las becas, políticas de vivienda, aumento del empleo, crecimiento económico por encima de la media europea. Estos hechos generan un suelo electoral sólido. Puedes no simpatizar con Sánchez, pero si tu salario sube, si tienes más derechos, si tu empleo es más estable o si accedes a ayudas concretas, tu visión sobre el gobierno cambia. El PP no tiene nada equivalente que ofrecer. Su programa económico es el de siempre: bajadas de impuestos a los ricos, desregulación, privatización encubierta y un modelo que beneficia más al capital que al trabajador. Ese mensaje funcionaba en los 2000. Hoy no. Hoy la gente quiere protección, garantías, estabilidad. Y el PP ofrece lo contrario: incertidumbre, ruido, bronca. En este contexto, Sánchez ha logrado dominar los tiempos políticos de manera casi quirúrgica. Cada movimiento que hace, sea un anuncio, una propuesta, un gesto internacional, obliga al PP a reposicionarse, a correr detrás, a improvisar respuesta. Y esta dinámica es letal para la oposición. La política no la gana quien más grita, sino quien decide cuando se habla de cada cosa. Y eso lo está decidiendo el gobierno. Mientras el PP vive en la urgencia, en el impacto mediático inmediato, Sánchez piensa en ciclos largos. El presidente entiende algo que la derecha ha olvidado: que la estabilidad política en España se construye no desde el ruido, sino desde la agenda. Y la agenda, ahora mismo, es progresista. España está viviendo un ciclo político donde las políticas sociales, laborales y de derechos están en el centro. Un ciclo que no ha terminado y que la derecha no logra revertir. La percepción internacional también juega un papel clave. Mientras el PP insiste en presentar a España como un país hundido, Europa ve otra cosa: crecimiento, estabilidad,
reformas, protagonismo en debates emergentes. La figura de Sánchez se ha fortalecido fuera a la vez que Ayuso y Feijóo se desprestigian dentro. Y ese contraste refuerza la idea de que solo uno de los dos proyectos políticos tiene proyección real. El miedo del PP al nuevo escenario viene precisamente de todo esto. Porque empiezan a comprender que no están viviendo un tropiezo puntual, sino un cambio estructural del tablero. Que la imagen de caos interno no es temporal, sino consecuencia directa de un modelo político fallido. Que la incapacidad de Feijóo para liderar no es coyuntural, sino permanente. Que Ayuso no es un activo, sino una bomba de relojería. Y que Sánchez no está en retirada, sino en plena ofensiva estratégica. Ayuso, que vive de estar en el centro del foco, está aterrada ante la posibilidad de perder la centralidad política. Feijóo, que llegó al PP prometiendo orden, teme que su falta de autoridad se convierta en irreversible. Y el PP, como organización, teme que este ciclo progresista se consolide de tal forma que la derecha tarde años en recuperar el poder. En resumen, el pánico de Ayuso y el desbordamiento de Feijóo no son reacciones exageradas, son señales de un partido que siente que el suelo se mueve bajo sus pies. Y mientras ellos se tambalean, Sánchez. Un espectáculo verdaderamente revelador